Hola a todos nuestros queridos hermanos, amigos, hermanas, amigas y todas las personas que nos visitan y que se hacen parte de nosotros a través de su canal Conozca la Verdad. Como siempre le damos la bienvenida, deseando siempre que el Eterno le bendiga a usted y a toda su familia. Yo quiero compartir en esta oportunidad este tema que tenemos en pantalla. Queremos hablar acerca de Jonás y el gran pez, una novela fantástica. Sí, así como usted lo escucha. Cuando hablamos del libro de Jonás, que todos conocemos en la Biblia, no se trata de una historia, no se trata de algo verídico, no se trata de algo que pasó dentro de la realidad, dentro de la razón. Todo lo que narra el libro de Jonás se está tratando de un cuento o de una novela. Queremos decir con esto que entonces, porque está en la Biblia es mentirosa, la Biblia tiene mentiras. No, la Biblia no tiene mentira. Todo lo que la Biblia dice es verdad, pero no todo lo que dice es histórico. Entonces es importante que usted sepa esto y lo tenga bien claro en su mente para que cada vez que usted se vaya a estudiar o a leer la Biblia, sepa cómo hacerlo. No todo lo que está en la Biblia es historia. La Biblia contiene historia, pero no es un libro histórico. La Biblia contiene cuentos, pero no es un libro de cuentos. La Biblia contiene mitología, pero no es un libro mitológico. Todo lo que la Biblia dice, lo dice con el propósito de dar un mensaje, de dar una enseñanza que siempre va a ser positiva. Así es que permítame ser parte de usted en este momento y compartamos juntos esta gran bendición. Pero yo quiero recordarle que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Antes de que su servidor comenzara a hablar, le dejé el ejemplo de cómo suscribirse y de cómo activar la campanita de notificaciones. Lo voy a hacer porque hay personas que se llegan a mí y me dicen que están suscritos a nuestro canal, pero que no les llegan nuestros estudios. Entonces me toca explicarle que no les llegan porque no han activado la campanita de notificaciones. Se lo voy a presentar otra vez para que usted vea qué es lo que usted debe hacer para que pueda recibir nuestros estudios. Luego que usted le dio a suscribirse, usted debe activar esta campanita y darle a la opción de todas, como se lo voy a repetir. Mírenlo aquí. Bien, terminando entonces explicándole y dándole a ver cómo es que debe suscribirse y activar la campanita de notificaciones, vamos entonces a iniciar. Pero también quiero recordarle que la intención nuestra de compartir este estudio y los demás estudios que siempre compartimos en nuestro canal no es con la intención de hacer que mengue su fe, no es con la intención de que usted deje de creer lo que ha creído, lo que ha aprendido o lo que le han enseñado. Nuestra intención es de que usted trate de motivarse a través de nuestros estudios y que pueda seguir investigando, buscando, estudiando, analizando no solamente la Biblia desde el punto de vista teológico, sino también desde el punto de vista histórico, para que usted pueda tener una mejor comprensión y un mejor manejo de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a iniciar y vamos a leer porque quiero darle estos datos con mucha precisión. Durante siglos se creyó que este relato era histórico. Estamos hablando del relato del libro de Jonás. Se creía y se cree todavía hoy en día que es histórico porque realmente hubo en Israel un profeta llamado Jonás que vivió alrededor del año 750 antes de nuestra era, y esto lo podemos confirmar en Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25, y se pensó que se lo podía identificar con él. Pero un análisis cuidadoso del libro nos revela que el relato contiene muchos, pero muchos errores. Contiene muchas incoherencias y de hecho este libro contiene fantasías, cosas que son increíbles, que no se pueden creer, que no caben dentro de la razón, que no son históricas, sino que son inventadas. ¿Para qué? ¿Para mentir? No, para dar una enseñanza.
Entonces, en este libro nosotros encontramos muchos relatos con muchos errores, con muchas incoherencias y con mucha fantasía, o sea, cosas que son fantásticas, que no puede tratarse realmente del Jonás histórico que sí existió dentro de la cultura de Israel. En efecto, consideraremos entonces los siguientes puntos. Mire, en primer lugar, el Jonás del siglo 8, antes de nuestra era, fue un profeta glorioso, al que la Biblia recuerda con admiración. Como ya hemos dicho, se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 14, desde el versículo 25 al 27. En cambio, este Jonás, el de este libro, es un personaje cobarde y rebelde, que con una mentalidad infantil trata de hacer todo lo contrario a lo que Dios le pide. En segundo lugar, en la época del profeta Jonás, la capital de Asiria no era Nínive, como lo dice el libro, sino Asur. Por lo tanto, en la ciudad de Nínive no había en ese tiempo ningún rey que pudiera ordenar la conversión de los ninivitas. En tercer lugar, en la época de Jonás, el rey no se le llamaba rey de Nínive, como dice el relato, sino rey de Asiria, como bien leemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 17 hasta el 35. Se ve entonces que cuando se escribió el libro de Jonás, muchos siglos más tarde, su autor ya no se acordaba del título oficial de este monarca. En cuarto lugar, resulta imposible que en el siglo 8 un profeta de Israel hubiera podido entrar libremente a la capital de Asiria y ponerse a predicar en contra de ella y en contra de sus dioses. En quinto lugar, el libro dice que todos los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el último súbdito, se convirtieron a Dios, pero que un pueblo sanguinario y feroz como lo era Asiria se convirtiera al Dios de Israel, por lo menos habría sido un hecho inaudito y habría dejado huellas en los documentos asirios o en otros libros de la Biblia, cosa que realmente no ocurrió. No encontramos fuera de este relato bíblico un relato o un dato o un escrito histórico, arqueológico, que certifique de que los ninivitas en algún momento de la historia se hayan convertido de manera general a Yahvé, conocido como únicamente el Dios de Israel. En sexto y último lugar, el libro dice que Nínive era tan grande que hacían falta 3 días de camino para recorrerla, según Jonás capítulo 3, versículo 3. Eso significa, según los cálculos arqueológicos, que la ciudad debía haber tenido unos 45 kilómetros de diámetro por lo menos. Pero hoy los arqueólogos que han excavado a Nínive han demostrado que el perímetro de sus murallas era apenas de 12 kilómetros, o sea que no concuerda con la realidad. Todo esto ha llevado a los biblistas a considerar actualmente el libro de Jonás como un relato no histórico, sino más bien como una pequeña novela, como una narración imaginaria al estilo de las parábolas de Jesús, por ejemplo, compuesta hacia el año 400 antes de nuestra era para transmitir una enseñanza religiosa a un pueblo específico que era el pueblo de Israel. Leído entonces así, se trata de un cuento magnífico, no de una historia. Se trata de que es una pequeña joya de literatura hebrea, llena de humor y de fina ironía, y con uno de los mensajes más impresionantes y estremecedores de toda la Biblia. La historia comienza muy en serio. Un día Dios se le aparece a Jonás y le ordena diciendo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque me he enterado de su maldad, según Jonás capítulo 1, versículo 1. Pero a partir de aquí la historia ya no es tan seria como parecía, porque el profeta se levanta para huir de Dios en vez de ir a Nínive, que está en Oriente. Toma un barco y huye a Tarsis, lo que conocemos hoy como parte de España, es decir, en vez de irse al oriente se va al occidente, al lado opuesto.
hace exactamente todo lo contrario a lo que Dios le había pedido. ¿Por qué huye Jonás, según el relato? Solo al final del libro es cuando nosotros venimos a enterarnos, porque él odiaba profundamente a aquellos paganos y por nada del mundo quería que se convirtieran y que se salvaran del castigo divino que ellos merecían. Jonás quiere un Dios bueno para él y para su pueblo los israelitas, pero que sea terrible y vengador para los demás. Le molesta que Dios tenga piedad de los extranjeros y antes de compartir el amor de Dios con tan despreciables enemigos, prefiere huir y quedarse sin él. Apenas es arrojado al mar, el relato dice que Yahvé ordenó que un gran pez se lo tragara y Jonás permaneció en el vientre del pez, según el relato, por 3 días y 3 noches. Este famoso pez causó muchos problemas a los antiguos intérpretes de la Biblia, como en este caso los teólogos, principalmente dentro del mundo cristiano, la cual durante siglos se han preguntado y se siguen preguntando todavía muchos qué animal marino habrá sido el que pudo tragarse a Jonás. También se pregunta cómo pudo Jonás sobrevivir en el vientre de aquel monstruo. También se pregunta cómo pudo salir de allí sin sufrir daño alguno. Son preguntas que tienen lógica. Pero actualmente, al considerarse que estamos ante una novela y no ante una historia, esas dificultades han desaparecido. Por eso tampoco tenemos inconveniente en aceptar que desde el vientre del pez, Jonás le hace una hermosa oración a Dios pidiéndole que lo salve de allí. Esta plegaria sí plantea muchas dificultades. En primer lugar, no menciona al pez y Jonás parece hallarse en el fondo del mar y no en el vientre del cetáceo o de la ballena, como muchos así lo creen o le llaman. Además, Jonás no alude a su misión que fue la causa de todo su problema. En otras palabras, cuando Jonás está en el vientre del pez, dice el relato que hizo una oración, pero Jonás no menciona el pez que se lo tragó, ni tampoco menciona la causa del por qué está en el vientre del pez. Finalmente, Jonás le da gracias a Dios por haberlo salvado cuando aún todavía está en el estómago de este animal. Por eso los estudiosos sostienen que esta oración es un salmo que no formaba parte de la historia original y que fue añadido más tarde para hacerlo a Jonás un poco más piadoso y aceptable ante los lectores. En todo caso, según la historia, Dios ordenó al pez que se acercara a una playa y allí expulsara al profeta sano y salvo. Estamos ya narrando los hechos próximo a la mitad de este libro de Jonás y todavía no pasa nada. ¿Cuánto tiempo se ha perdido por la desobediencia de Jonás y cómo demora en cumplirse el plan de salvación de Dios por causa de su culpa, por medio de su desobediencia? De modo que Yahvé le habla por segunda vez a Jonás y le dice: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, para proclamar el mensaje que yo te diré, según Jonás capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Esta vez el profeta no puede hacerse el sordo al pedido de Dios. Se levanta y parte finalmente rumbo a Nínive. Cuando llegó a la ciudad se encontró con que esta ciudad era inmensa. Hacían falta 3 días mínimo de camino para recorrerla. Pero Jonás camina apenas un solo día, quizás para trabajar lo menos posible en favor de los ninivitas. Y para peor, solo proclamará un mensaje brevísimo. El único mensaje que él predicaba era cuando decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Esto lo encontramos en Jonás capítulo 3, versículo 4. O sea que Jonás no le aclara a ninguno de los ninivitas cuál Dios es el que anuncia este castigo, ni por qué está este Dios enojado, ni qué debían hacer los ninivitas para convertirse, como si a propósito Jonás quisiera hacer fracasar su misión. Era imposible que los ninivitas se convirtieran ante tan extraño personaje y frente a una prédica tan incompleta como el mensaje de Jonás. Pero como en esta historia ya nada resulta imposible, se produce otro asombroso milagro. Todos, desde el rey hasta el último súbdito,
en una reacción espectacular, creyeron en Dios. Todos, en absoluto. Todos hicieron penitencia. Obligaron a ayunar a los niños, incluso a los animales, a los que no les dieron pasto ni agua durante 40 días, y la ciudad entera se convirtió, según el relato, pero no existe un dato histórico que lo compruebe o lo confirme. El cálculo le salió mal a Jonás, y el despreciado pueblo de Nínive, modelo de crueldad y corrupción, máximo enemigo de Israel, terminó aceptando a Dios y adorando su nombre. Por supuesto, al ver esto, Dios se arrepintió del castigo que había pensado mandarle y no los castigó. En la historia de cualquier otro profeta, esto hubiera sido un éxito extraordinario, pero no en la historia de este Jonás. Ante la conversión de los ninivitas, él se enoja fuertemente con Dios por haberlos perdonado. Otros profetas como Jeremías o como Elías quisieron morirse, de hecho, porque su misión había fracasado. Sin embargo, Jonás es todo lo contrario. La Biblia nos habla de Jeremías, nos habla de Elías, que en un momento de su vida quisieron morirse porque no había éxito en su misión, según ellos. Pero Jonás es todo lo contrario. Jonás ve éxito en su misión y por eso, según el relato, él quiere morirse. En cambio, Jonás quiere morirse porque su misión ha tenido demasiado éxito. Él no está de acuerdo con un Dios de perdón. Se siente avergonzado por haber anunciado ante los ninivitas un castigo que nunca llegó. O sea que Jonás quiere un mundo gobernado por la justicia, pero no un mundo gobernado por la misericordia. Resentido y amargado, sale de Nínive y se sienta en una cabaña de las afueras de la ciudad a ver qué ocurre con la ciudad. Porque quién sabe, después de todo puede ser que Dios cumpla con su antigua amenaza. Nunca sabremos qué respondió Jonás, porque aquí se termina el libro. Pero ya no importa, porque en realidad la pregunta de Dios no iba dirigida a Jonás, que nunca existió, sino a los lectores del libro, es decir, al pueblo judío. Y la lección es clarísima. ¿Cuál es la lección de este libro? Que a Dios le duelen todas sus criaturas, que no ama solo a los judíos, que no hace acepción de persona. También a las otras naciones Él ama, a los extranjeros, a los paganos. Por eso todos ellos son destinatarios de sus cuidados amorosos. Para terminar de entender el sentido de esta novela, hay que tener en cuenta lo que sucedía cuando se escribió alrededor del siglo IV antes de nuestra era. En esa época los israelitas se debatían en una fuerte discusión. Se habían enterado hacía algún tiempo, gracias a la prédica de un profeta llamado el segundo Isaías, que vivió hacia el año 500 antes de nuestra era y cuya predicación se encuentra en Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 55. Él da a demostrar en estos capítulos que Yahvé era el único Dios que existía en todo el mundo. Hasta entonces ellos pensaban que cada pueblo tenía su propio Dios y que cada Dios velaba por su propio pueblo. En otras palabras, los hebreos, como todos los antiguos, incluyendo otras culturas, ellos creían que cada pueblo tenía un Dios y que ese Dios se limitaba a velar simple y sencillamente por ese pueblo. Los hebreos no fueron la excepción. Cuando los hebreos conocen al Dios Yahvé, siendo que este Dios viene de Edom, el Dios Yahvé fue conocido y adorado históricamente, registrado y comprobado en la historia por los edomitas. Usted se va al libro de Jueces capítulo 5 y va a ver allí donde Débora canta un himno, y en los primeros versículos de este capítulo 5 de Jueces, Débora dice que la tierra tembló cuando Yahvé salió de Edom. O sea, el Dios Yahvé en un principio era conocido y adorado solo por los edomitas. Cuando los hebreos lo conocen, lo toman para ellos, lo tienen entonces como el Dios de los hebreos, como el Dios de Israel. Por eso todavía hasta hoy en día dentro del cristianismo se conoce como el Dios de Israel o el Dios de los escuadrones de Israel.
porque hubo un tiempo en la historia en que ese Dios era el único Dios que cuidaba a Israel. Cada nación tenía su Dios. Entonces, cuando viene y aparece este segundo Isaías, con un pensamiento ya diferente, diciendo que ya el Dios Yahvé no es el Dios solo de los israelitas, sino que es el Dios universal, que es el Dios del universo, el Dios del mundo entero, el Dios de todas las criaturas. Entonces comienza a cambiar el pensamiento teológico dentro del mundo de los israelitas. Ya no tienen a Yahvé como el Dios de Israel, sino como el Dios del mundo, que comienza con la predicación de este segundo Isaías. Hemos dicho en otros estudios que el libro de Isaías está compuesto por 3 escritores diferentes y que el verdadero Isaías solo está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Luego existe un segundo Isaías que está desde el capítulo 40 hasta el 55, que este fue el que comenzó a predicar este mensaje, que Yahvé no era solo el Dios de los israelitas, sino el Dios del mundo. Y luego desde el capítulo 56 hasta el 66 es otro Isaías. O sea que en el libro de Isaías tenemos 3 escritores diferentes o 3 Isaías diferentes, pero que no conocemos a 2 de ellos, solo conocemos al primero, que está desde el 1 hasta el 39. Los otros 2 Isaías, hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes fueron. Bien, continuamos entonces. Pero ahora el segundo Isaías había revelado que no existe otro Dios fuera de Yahvé en todo el universo, de todos los pueblos, los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, habían sido creados por el mismo y único Dios. Esto generó una segunda cuestión entonces, una segunda cuestionante. Si Yahvé es el creador universal, como decía el segundo Isaías, entonces es también un salvador universal. Ese fue el gran dilema surgido, y 2 tendencias aparecieron en el debate. Una particularista y cerrada sostenía que Yahvé se ocupaba solo de salvar a Israel y consideraba a los paganos como impuros e indignos del amor de Dios, a los que había que dejar librados de su propia suerte. La otra, más abierta, la segunda postura, afirmaba que el amor divino no tenía límites raciales y que Dios tiene compasión de todos los hombres, incluidos los extranjeros. A raíz de esta discusión, un escritor anónimo compuso la historia de Jonás para dejar la lección de que Dios se preocupa por salvar a todos, no solamente a uno, sino a todos. Entonces, en la novela de Jonás representa a los del primer grupo, los judíos más cerrados, que pretendían negar la acción salvadora de Dios a todos los hombres, y la figura de Dios representa al segundo grupo que sostenía que el amor y la salvación divina era universal. Cuando se escribió el libro de Jonás, la ciudad de Nínive hacía siglos que ya no existía, pero como los asirios fueron crueles y sanguinarios y maltrataron duramente a los israelitas durante mucho tiempo, su capital había quedado en la memoria del pueblo judío como símbolo del imperialismo, como la agresión y la crueldad máxima. Por eso, en la novela de Jonás, los ninivitas no representan simplemente a los paganos como a veces pensamos. Ellos simbolizan más bien a los opresores y explotadores de todos los tiempos. El autor del libro no quiso decir simplemente que Dios ama a todos los pueblos, ni que se interesa por los paganos, ni siquiera pretende alentar la misión universal. Su mensaje es aún mucho más grave. Quiere enseñar que Dios también ama a los opresores, que Dios ama también a los explotadores, que ama a los agresores, que ama a los crueles, que Dios trata de ayudar y hacer el bien a quienes nos han maltratado y a quienes nos han arruinado la vida y a cuantos nos han hecho sufrir. Ya para terminar, mis queridos hermanos, vamos a tratar lo siguiente. Mire acá. Si esto hoy nos resulta insólito, podemos imaginar lo que habrá sido para la mentalidad de aquellos grupos judíos cerrados en sí mismos,
que fomentaban el odio hacia sus enemigos, que se apropiaban en forma exclusiva de la compasión de Dios y esperaban una intervención divina en la historia que acabara para siempre con los extranjeros. Por esto el mensaje del libro de Jonás se encuentra entre las doctrinas más elevadas del Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea. Es un centro a la compasión y al amor con límites insospechados, solo comparable a lo que Jesús dirá 4 siglos más tarde a sus discípulos cuando les dijo: amen a sus enemigos para que sean hijos del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículo 45. Hasta aquí llegamos con este análisis histórico-cultural sobre el libro de Jonás. Conclusión. ¿Qué queremos decir? Que el relato que encontramos en el libro de Jonás no concuerda, no tiene nada que ver con el Jonás verdadero que sí existió. El Jonás verdadero, que fue un profeta conocido en Israel, vivió aproximadamente en el año 750 antes de nuestra era, o sea, en el siglo 8. Sin embargo, estos relatos que encontramos en el libro de Jonás fueron escritos aproximadamente en el año 400 antes de nuestra era. O sea que la diferencia de tiempo entre el Jonás verdadero a estos escritos son aproximadamente de entre 300 a 350 años de diferencia. Imagínese usted todo lo que pasa y lo que puede pasar en 300 años. Yo espero con este corto análisis histórico que le sea de bendición a usted y que sea de motivación para que usted, como siempre decimos, no solo se conforme con lo que sabe, con lo que ha aprendido o con lo que le han enseñado. Siempre decimos, la teología es buena, pero la historia es mucho mejor. La Biblia se conoce bastante ya a través de la teología. Sin embargo, la Biblia no es un libro teológico. La Biblia contiene historia, pero no es un libro histórico. La Biblia contiene mitología, contiene cuentos, contiene novela, pero no es un libro de novela, no es un libro mitológico. O sea, todo lo que está plasmado en la Biblia no es necesariamente que sea mentira, porque la intención de los escritos de la Biblia no es de darnos a nosotros una historia verídica, sino una enseñanza, un mensaje que siempre va a ser positivo. Gracias por su tiempo. Le recordamos que si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal. Que el Eterno le bendiga. Hasta pronto. Shalom.